a nivel internacional. Actualmente sigue siendo considerada una de las primeras causas de mortalidad intrahospitalaria y lo más preocupante es que es la primera causa prevenible de mortalidad intrahospitalaria, lo que llega a considerarse en algunos países como iatrogénico, puesto que las escalas de prevención o de detección de pacientes que requieren un manejo de tromboembolia pulmonar o de prevención de la enfermedad tromboembólica están demasiado em, reguladas a nivel internacional, por lo que no tener las prácticas para la prevención de la enfermedad intrahospitalaria se llega a considerar como un estado iatrogénico. En México tenemos alrededor de 70,000 casos por año, con una mortalidad que oscila hasta los 30,000, hasta el 30% de los pacientes, perdón, con un impacto en la morbilidad de pacientes que llegan a tener secuelas como la hipertensión pulmonar y que, pues, al final del día impacta en lo que viene siendo la calidad de vida del paciente, con un impacto importante en el estado de salud. Bueno, yo creo que todos estamos un poquito familiarizados con el tema de enfermedad embólico venoso. ¿Cómo vamos a detectar estos pacientes? Habitualmente son pacientes que se presentan en urgencias con algún dato de dolor pleurítico, alguna disnea, dolor torácico, incluso los pacientes más evidentes con hemoptisis. A estos pacientes el seguimiento inmediato deberá ser mediante las pruebas de detección de probabilidad, escalas ya certificadas como Wells o como Ginebra, lo cual nos va a permitir posicionar al paciente en la probabilidad diagnóstica y con esto decidir si el paciente requiere o no algún estudio especializado como lo que es la angiotomografía pulmonar, que es el estándar de oro, pero que a su vez cada vez ha intentado disminuirse el sobreuso de este estudio y actualmente, afortunadamente para los pacientes, se ha llegado a algún consenso actual. Sin embargo, lo acaban de publicar hace 2 semanas, así que tuve que sentarme a revisar las nuevas guías que cambiaron los panoramas bastante, en los cuales clasifican a los pacientes en diferentes estadios, los que nos posiciona específicamente en qué paciente se va a ver beneficiado de una trombolisis, de anticoagulación. Se está haciendo demasiado uso de pacientes de forma ambulatoria, lo que está disminuyendo mucho los costes hospitalarios y el impacto de salud para los sistemas de salud en general. Y con disminución en el riesgo de complicaciones intrahospitalarias para estos pacientes que son candidatos a un manejo ambulatorio. Tenemos las escalas de probabilidad, que son las que nos van a apoyar para el diagnóstico inicial. Básicamente lo más frecuente, lo más conocido es la escala de Wells, la cual es una escala de probabilidad diagnóstica. Esto nos va a decir si lo que estamos viendo posiblemente sea una tromboembolia pulmonar o pueda tener un origen de otra causa. Uno de los criterios o de los marcadores diagnósticos más controversial es el dímero D. El dímero D, como sabemos, es una fracción de la fibrinolisis del cuerpo, es un derivado de la ruptura de la fibrina. Entonces, es un estudio poco específico porque puede ser elevado por cualquier situación que favorezca la fibrinolisis, un traumatismo, una cirugía, una infección, un paciente séptico, un paciente chocado. Todo esto puede elevar el dímero D y muchas veces en pacientes en los cuales no tiene una clínica franca de una enfermedad como embólica venosa nos llega a complicar el diagnóstico, puesto que un dímero D positivo normalmente lo estamos asumiendo como un diagnóstico para una enfermedad embólica cuando no lo es. Recordemos que el dímero D tiene un valor predictivo negativo importante. Esto significa que si el dímero D resulta negativo, probablemente lo que estamos viendo tiene muy poca posibilidad de ser una trombosis venosa. Pero si sale positivo, una de las probables causas puede ser una trombosis venosa, no es la única. Entonces, actualmente las nuevas guías manejan el dímero D como un factor para descarte de aquellos pacientes que no llegan a requerir una angiotomografía. Y una de las novedades también es el ajuste por edad. El ajuste por edad básicamente nos dice que pacientes añosos pueden tener elevaciones del dímero D prácticamente normales, que no debemos considerar como un diagnóstico en caso de que tengan escalas de severidad negativas o de probabilidad negativas.
Las nuevas guías realmente se publicaron hace 2 semanas. Ahora en febrero se publicaron las nuevas guías, que es un consenso internacional basado en las eminencias del tema, que es la American College y la American Heart Association, que son los que norman actualmente las pautas para los pacientes con enfermedad embólica venosa. Guías muy extensas, pero en resumen nos integran a los pacientes en un algoritmo, perdón, el cual nos dice por dónde dirigir el diagnóstico, la terapia, el mejor tratamiento, los pacientes candidatos a una alta hospitalaria y los qué pacientes ligados a lo que es la presentación del manejo endovascular, cuáles son los pacientes que mejor se van a ver beneficiados de un tratamiento intervencionista. Los marcadores iniciales para la severidad de esta patología van a ser los clínicos, seguido de los biomarcadores cardíacos como troponinas, elevación de enzimas cardíacas, BPN, y los diagnósticos por imagen, que nos va a apoyar obviamente la angiotomografía, identificando el trombo dentro del sistema pulmonar, pero la relación entre el ventrículo derecho y ventrículo izquierdo ha tomado mucho auge en esta guía, puesto que es un marcador de sobrecarga cardíaca derecha. Como sabemos, eh, la tromboembolia pulmonar mata a los pacientes por una sobrecarga cardíaca, por una restricción y un decremento de la función cardíaca, no tanto por hipoxia como tal. A veces creemos que la hipoxia es el desencadenante. Sí, es una sumatoria en la complicación del paciente, sin embargo, no es lo más preocupante. Al tener obstruido lo que es el sistema pulmonar, en nuestro ventrículo derecho se va a ver sobrecargado, va a incrementar su presión, como sabemos son presiones bajas habitualmente, incrementará su presión, lo que dilatará este ventrículo y se verá relacionado al tamaño del ventrículo izquierdo, y al tener una relación mayor a 1, estamos considerando que el paciente está en una restricción cardíaca que puede complicar la evolución del paciente. Estos pacientes que ya tenemos clínica, que tenemos biomarcadores y que tenemos una disfunción cardíaca medida, serán aquellos pacientes los que van a estar sometidos a los diferentes manejos, que puede ser el manejo conservador con puros anticoagulantes, el manejo de trombolisis sistémica con las complicaciones que esto puede tener de un bolo grande de un trombolítico, habitualmente tenecteplasa o alteplasa, y aquellos pacientes que sean candidatos a revascularización del sistema mediante la trombolisis dirigida por catéter o una trombectomía mecánica. Las guías, como les comentaba, fueron cambiando en el tiempo. La última actualización nos posiciona al paciente en categorías de la A a la E según la severidad. Agregan un patrón respiratorio, si está presente el distrés o no. Básicamente, si el paciente tiene más de 30 respiraciones por minuto, si el paciente presenta taquipnea, taquicardia, y los marcadores. Nos van posicionando paso a paso. La realidad es que hicieron mucho más sencillo el manejo y el abordaje. Habitualmente, los pacientes estaban medidos en 2 áreas. Pacientes de bajo riesgo, estos pacientes no era muy sencillo, ya sabemos que no había que hacerles nada, simplemente anticoagulante y listo. ¿Cuánto tiempo hospitalizarlo? Pues no sabíamos, realmente no estaba normado. Sin embargo, integran las guías de severidad y nos dicen, bueno, si tu paciente no tiene ningún punto en las 2 escalas de severidad, puedes manejarlo ambulatorio. De estos pacientes, los que son de un riesgo alto para la tromboembolia pulmonar, sabíamos que había que trombolizarlos sí o sí. Sin embargo, aquí nos metíamos con conflictos con la complicación del riesgo de sangrado. Entonces, podías trombolizar a un paciente con una hipertensión descontrolada, podías trombolizar a un paciente con una malformación, con un riesgo de sangrado gastrointestinal. Todos esos pacientes salían de las reglas. Es aquí donde entra el intervencionismo, sobre todo las terapias endovasculares mecánicas que no requieren uso de trombolíticos, y es donde se le da una pauta o una ventana a los pacientes que actualmente consideramos como riesgo intermedio alto, los cuales hay que hacerles algo, pero no algo que los vaya a complicar. Entonces, en estos casos, los pacientes empiezan a ser manejados en sistemas a nivel mundial que se conocen como sistemas PERT, que son equipos de respuesta inmediata, las cuales van a estar integradas por un equipo multidisciplinario, que básicamente el objetivo de estas terapias PERT o de estos equipos de respuesta es la identificación temprana de los pacientes que requieren algo más.
disminuir el impacto de la mortalidad. Como platicamos, prácticamente la tercera parte de los pacientes van a tener una mortalidad a los primeros 30 días. Entonces, en estos equipos integramos idealmente el área clínica, medicina crítica, neumología, cardiología, el área de la angiología en el contexto clínico y en aquellos pacientes candidatos a un manejo endovascular, pues aquellos que les compete el área. La época endovascular, desde que empezamos a poner catéteres en todas las partes del cuerpo, generó un conflicto en los límites de a quién le corresponde hacer cada cosa, ¿sí? A veces los cardiólogos dicen que la terapia trombólica pulmonar es de ellos, los angiólogos decimos que es de nosotros, el radiólogo dice que también es de ellos. Entonces, al final del día, el mundo ha caído en un consenso, el cual es que lo opere el que sepa operarlo, ¿sí? El que tenga las cartas, el que tenga la experiencia, el que tenga el conocimiento en las diferentes terapias, que sea el intervencionista a cargo. Entonces, esto, pues bueno, amplía la gama de especialistas que pueden estar relacionados a esto. Dentro del manejo ambulatorio intrahospitalario, que es una de las pautas principales en el abordaje de las nuevas guías, estadifican el PESI, el PESI modificado o simplificado y los criterios de ESTIA, perdón. Al contar un paciente, un solo criterio de cualquiera de estas clasificaciones ya no es candidato para el manejo ambulatorio. Si el paciente tiene una escala negativa, es un paciente que con mucha seguridad, con una tasa de fracaso del menos del 2%, pudiéramos mandarlo a casa, asumiendo que estamos haciendo lo correcto. Bueno, más parte de lo que les platicaba, la parte de la guía nos hace realmente muy sencillo el abordaje actual. Y dentro de las terapias que tenemos la trombolisis sistémica, virtualmente un medicamento recombinante, activadores tisulares del plasminógeno, en dosis altas, que es prácticamente lo que estamos intentando evitar cada vez más, debido a que el sangrado intracraneal no es despreciable. Hay una tasa de un paciente por cada 78 pacientes tratados va a tener un evento hemorrágico. El problema de estos pacientes es que los tenemos anticoagulados, los tenemos trombolizados y aquel paciente que llega a sangrar por el trombolítico, pocos de ellos van a tener una buena evolución. Prácticamente son pacientes que ves una tomografía llena de medio contraste o llena de una hemorragia masiva y a veces es poco lo que les podemos hacer en ese contexto. Ya anticoagulados y trombolizados, el sangrado es bastante temido. La trombolisis local dirigida por catéter fue una de las primeras terapias, básicamente poner un catéter nada más multiperforado y una infusión que disminuye las dosis a 1 miligramo de alteplasa por hora versus los bolos iniciales de 30 miligramos en los primeros 15 minutos. Entonces, ha demostrado una disminución en el sangrado con una repermeabilización mucho mejor del sistema vascular que la trombolisis sistémica. Lo más nuevo o lo más actualizado se llaman terapias eh, de trombectomía farmacomecánica, las cuales toman las dos ventajas de la terapia, lo que es el uso mecánico de remoción del trombo, lo que nos permite tratar trombos un poquito más crónicos. Por crónico nos referimos a más de 14 días. Recordemos que alrededor del 80-85% de los pacientes con una tromboembolia pulmonar se originó de una trombosis venosa profunda de miembros pélvicos clásicamente. Entonces, estos trombos pueden haber iniciado probablemente hace una semana o hace 2 semanas y después haya migrado al sistema pulmonar, lo que hace que los trombos cada día más viejos generan una fibrina insoluble. Hay algunos enlaces bioquímicos en los cuales es donde actúa el plasminógeno para escindir la fibrina. Y en estos enlaces, conforme van pasando los días, se enrosca esta unión, lo cual hace una fibrina insoluble, lo que va a limitar el tratamiento trombolítico. Sin embargo, al exponenciar estas terapias trombolíticas con manejos mecánicos, ha permitido extender el tratamiento en trombos cada vez más crónicos con mejores resultados. Tenemos la trombectomía mecánica de diferentes sistemas de aspiración como el penumbra y sistemas como ecos que son potenciados por ultrasonido. La trombolisis sistémica, como les platicaba, bueno, básicamente actualmente la dejamos para aquel paciente sin riesgo de sangrado o con un riesgo de sangrado aceptable,
que prácticamente está al borde de la muerte, un paciente chocado, inestable, el cual no puede permitirse la movilización a lo mejor de terapia intensiva o del área de choque a pasar a un quirófano o una sala de hemodinamia. Prácticamente actualmente son los únicos pacientes que se van a ver sometidos a una dosis masiva de trombolítico. Y pues bueno, todo esto siempre ha sido medido basado en la mortalidad que vaya a tener el paciente si lo trombolizas versus si no lo trombolizas, el riesgo de hemorragia intracraneal y un concepto no tan nuevo, pero nuevamente enfocado, que es el número necesario para dañar, que era lo que les platicaba. Uno de cada 78 pacientes tendrá una hemorragia posterior a una trombolisis sistémica, que pues no es nada despreciable, puesto que estos pacientes van a tener una mortalidad muy alta. Diferentes estudios nos han apoyado cada vez más en que la terapia trombolítica es lo mejor para el paciente, puesto que las secuelas a largo plazo tampoco son despreciables. La trombolisis dirigida por catéter, actualmente tenemos el sistema ECOS, el cual infunde, básicamente es un catéter que tiene alrededor de entre 20 y 40 ultrasonidos, depende de la longitud del catéter. Estos ultrasonidos emiten ondas ultrasónicas dentro del sistema, realmente craquelan el trombo, lo que permite que la infusión de actilice o de tenecteplase penetre el trombo con mayor facilidad y nos reducen los tiempos. El estudio Optalize de Boston Scientific demostró que puede reducir los tiempos de infusiones previas sin la constante mecánica de 24 horas a 2 horas. Puedes ver un cambio hemodinámico en 2 horas en el paciente con una resolución de más del 80% del trombo, lo que va a impactar inmediatamente en el estado hemodinámico del paciente. Básicamente está totalmente ocluido, en 2 horas está desocluido, el gasto cardíaco mejora, los datos hemodinámicos del paciente van a mejorar de forma inmediata. Sin embargo, sigue siendo un procedimiento que no está para el paciente inestable totalmente, puesto que hay que esperar al menos estas 2 horas para ver un resultado. Y esto permite ampliar el manejo con pacientes que no tienen un riesgo de sangrado tan alto, pero que no están en el estado premortem, pudiéramos decirlo en este caso, que tenemos la oportunidad de pasarlo a hemodinamia con un resultado bastante favorecedor, prácticamente emitiendo las ondas y la infusión del lactilice. Diferentes estudios apoyan al Optalize de Boston, que este es el estudio más importante que tienen, la demostración de la trombolisis efectiva con un bajo riesgo y con un buen impacto en la recuperación del paciente. Este es uno de los casos que tuvimos con el ECOS. Esta ortografía, no sé si alcanzamos a ver por aquí abajito los puntitos, los marcadores. Cada marcador de esos es un ultrasonido dentro del catéter. Tenemos un catéter en el pulmón derecho y en el pulmón izquierdo. Y bueno, en este caso el estudio no vemos más que la colocación de los catéteres y una de las desventajas es que para ver cómo quedó, tenemos que volver a taquear al paciente. Tenemos que volver a hacer una tomografía para ver si funcionó o no funcionó. Entonces, tenemos paciente con nuestra tomografía previa. Bueno, abajo está la tomografía inicial, arriba la tomografía posterior a la trombolisis. No sé qué tan familiarizados estamos los estudiantes con las angiotomografías pulmonares, pero bueno, básicamente todo lo que en el sistema arterial no pinta blanco está trombosado. Todo lo que ya pinta blanco está repermeabilizado. Este paciente realmente tuvo una tasa de repermeabilidad superior al 90%. Esto tiene marcado, sí. Bueno, esto de aquí es el trombito, ese efecto de llenado. Y en la de arriba, bueno, vemos el sistema, sobre todo el sistema derecho, aquí lo podemos valorar completo, y el sistema izquierdo con una repermeabilidad completa de la tromboembolia pulmonar. Esta paciente se origina su trombo, a ver si puedo poner la otra.
Ok. Misma paciente, nada más que en otro corte, para alcanzar a apreciar el sistema trombosado. Y esta paciente se origina, como la gran mayoría de los casos, en una trombosis venosa profunda, la cual no se cargó, pero bueno, la ventaja de estos sistemas es que puede ser trombectomía tanto del sistema venoso profundo en miembros pélvicos como de la tromboembolia pulmonar de forma simultánea, lo cual, bueno, estás tratando las dos patologías al mismo tiempo. La trombectomía mecánica, tenemos este sistema penumbra, es una tromboaspiración que no utiliza trombolítico. Habitualmente lo mezclamos dependiendo el paciente, podemos poner un pequeño bolo de trombolítico inicial y básicamente es una aspiradora. Este es un sistema diseñado, originado para eventos isquémicos cerebrales, catéteres muy nobles para la navegación, los cuales pues posterior al inicio de la terapia, que fue una terapia prácticamente dirigida a neurointervencionismo, se dieron cuenta que al hacer más grandes los catéteres podíamos sacar trombos más grandes cada vez. Entonces actualmente tenemos los catéteres que son 16 French, realmente son catéteres muy grandes que nos permiten entrar a pulmón. Vamos a ver si tenemos el... Este fue uno de los pacientes que hicimos una trombectomía con sistema penumbra. Ahorita van a ver los catéteres. Este es un catéter 6 French en pigtail para el diagnóstico. Y ese que marcó ahí al final es la aorta. Nos fijamos sobre todo en este segmento. Todo esto de aquí, todos estos de aquí son defectos de llenados. Si se fijan, la periferia del pulmón no realza, no hay marcaje del sistema pulmonar. Incluso después vemos que el flujo del medio de contraste fue muy suficiente, puesto que hubo un marcaje completo de la aorta, que es una fase tardía. Este es el catéter penumbra, es un CAT índigo 16 French, es un catéter bastante grande, son catéteres que están basados en cortes de acero inoxidable con láser, lo cual los hace bastante navegables, nos permite navegar con el catéter sin guía una vez que ya estamos dentro del sistema pulmonar. El acceso femoral es obligatorio llevarlo con una guía hasta el sistema pulmonar para evitar alguna ruptura de algún vaso, pero ya estando en el sistema pulmonar son bastante nobles los catéteres y nos permiten dar el manejo, voltearnos de un lado a otro con el puro catéter para la extracción de los trombos. Este es el resultado final. Y vamos a ver al final del flujo cómo tenemos ya todo el realce hasta las ramas distales, el segmento que estaban ocluidos a este punto están totalmente permeables y el paciente, una de las grandes ventajas con esta terapia sobre Selecos es que es un resultado inmediato. O sea, metes, aspiras y ves inmediatamente cómo quedó el resultado. Si ves que el trombo no salió, si tu paciente sigue inestable, si el corazón sigue grandote, medido por un eco transoperatorio, bueno, pues le puedes hacer algo más inmediatamente, ¿sí? Le puedes dejar ahora sí una infusión por trombolítico o algo resolutivo. Y esto es inmediato, más o menos el tiempo catéter es habitual de 37 minutos. Esto es una cirugía relativamente corta en el que el paciente inmediatamente vuelve a una estabilidad hemodinámica, ¿sí? En el ECOS, bueno, pues hay que poner el catéter, hay que dejar la infusión, hay que esperar que avance un poquito. Es por eso que les comentaba, no todas las terapias son para todos los pacientes. En este caso, la terapia para el paciente que está en un estado de choque e inestabilidad sería el penumbra. Un poquito más de los algoritmos que realmente nos posicionan y nos invitan a los hospitales a trabajar en equipo en esta terapia. Es una enfermedad con un impacto en la mortalidad muy importante actualmente. Ha ido creciendo, a pesar de que las terapias y el manejo y el diagnóstico ha ido evolucionando significativamente a nivel mundial. Como todo, también van empeorando los factores de riesgo. La población nos está haciendo más joven, tenemos más cáncer, tenemos más obesidad. El COVID vino a darnos una revolución en las terapias de manejo tromboembólicos, puesto que las trombosis asociadas a COVID se vieron de forma impresionante y obligó a radicalizar un poco los tratamientos.
Y a pesar de todas las pautas y todos los nuevos manejos, seguimos teniendo una enfermedad que sigue matando al 30% de los pacientes. Entonces, actualmente no es una patología para tratar solo, no es una patología para manejar desde el ego, es una patología que invita a las diferentes áreas de las especialidades involucradas a formar equipos y consensos y equipos de respuesta inmediata. No son enfermedades que podamos programar para el día de mañana. Entonces, hay que ser muy conscientes de que sigue siendo una urgencia cardiovascular con un impacto muy importante a nivel nacional. Y repito esta frase siempre porque es una de las causas más importantes. Es la primera causa de mortalidad prevenible intrahospitalaria. Entonces, ¿qué estamos haciendo para evitarla? Siempre hay que estar vigilando estas enfermedades. Todos los pacientes, todos los grupos etarios, todas las enfermedades son un probable factor de riesgo para el desarrollo de estas enfermedades. Y sería todo por mi parte.